Universidad de Excelencia Educativa en México. Contenidos: Introducción, Tema 1, Tema 2, Tema 3, Tema 4, Tema 5 y Resultados. Introducción. El aprendizaje y los factores que influyen en él han sido ampliamente estudiados, especialmente ante la incorporación de herramientas digitales en los procesos educativos. Aunque estos avances han transformado la enseñanza, también han generado nuevos desafíos, entre los que destaca la procrastinación académica. Este fenómeno, entendido como la postergación de actividades escolares, se ve favorecido por el uso excesivo de redes sociales, particularmente entre los jóvenes, quienes son los principales usuarios de estas plataformas. Diversos estudios señalan que la procrastinación académica se asocia con estrategias de aprendizaje poco efectivas y un bajo rendimiento académico, lo que la convierte en un tema relevante de investigación en el contexto educativo actual. Tema 1. Planteamiento del problema. Impacto de la procrastinación académica en los estudiantes de enfermería de la especialidad de Administración y Educación en enfermería en segundo y tercero nivel de atención en la Unidad Médica de alta y muy alta especialidad del Centro Médico Nacional La Raza. En el Hospital General se encuentran 10 alumnos de enfermería cursando la especialidad de Administración y Educación en enfermería en segundo y tercer nivel de atención, los cuales tienen malos hábitos. Debido a lo previamente señalado, resulta pertinente investigar acerca del impacto que podría tener el retraso y la postergación de tareas académicas, procrastinación sobre el aprendizaje en estudiantes de enfermería. Es un mal hábito y se relaciona con la mala administración del tiempo, ya que a corto plazo implica mayor nivel de estrés y la afectación académica de los universitarios al no cumplir en tiempo y forma con las tareas encomendadas. Aunque los factores que incluyen al estudiantado a procrastinar son diversos, es probable que la carga de trabajo en las clases en línea, el rechazo sobre la elaboración de carpeta gerencial, el estrés generado por el uso de herramientas digitales, las decisiones del profesorado relacionadas con la presión para una entrega rápida de tareas y la distracción en redes sociales hayan contribuido significativamente a la procrastinación académica. Los estudiantes de la especialidad de Gestión y Educación en Enfermería en segundo y tercer nivel de atención, si no organizan su tiempo, ¿desarrollan procrastinación? Tema 2. Justificación del problema. En la Unidad Médica de alta y muy alta especialidad del Centro Médico Nacional en el Hospital General de La Raza, ubicado en la Delegación 36 Poniente de la Ciudad de México, se encuentran 2 alumnos de la especialidad de Enfermería de Gestión de Educación de segundo y tercer nivel de atención, lo cual se pretende fortalecer el desarrollo de competencias científicas, críticas y reflexivas en los estudiantes, promoviendo su capacidad para analizar determinantes sociales, identificar necesidades de salud prioritarias y comprender la relación entre las condiciones laborales, académicas y el desempeño profesional. Estas competencias no solo impactan el crecimiento académico del estudiante, sino que repercuten en la práctica futura, elevando la calidad del cuidado que brindarán a la aprobación. Comprender la magnitud y características de la procrastinación en este grupo de estudiantes resulta fundamental, ya que esta conducta no solo afecta la calidad y puntualidad de los trabajos académicos, sino que también puede interferir con el desarrollo de habilidades esenciales para la práctica profesional, como la capacidad de planear, priorizar actividades, tomar decisiones oportunas y cumplir con responsabilidades críticas en entornos hospitalarios. La procrastinación sostenida puede traducirse en un bajo rendimiento académico, incremento del estrés, disminución de la autoestima académica y potencialmente en un impacto negativo en su desempeño dentro de la práctica clínica y actividades de gestión. Finalmente, este estudio se justifica porque contribuye al avance del conocimiento en un tema poco explorado dentro de la especialización en gestión y educación de la enfermería y permite generar información útil tanto para docentes como para autoridades educativas y de salud. Analizar el impacto de la procrastinación académica en este grupo específico de estudiantes favorecerá la construcción de propuestos innovadores que promuevan un aprendizaje más eficiente, una mejor adaptación al entorno hospitalario y un desempeño profesional de mayor calidad. Tema 3. Hipótesis del proyecto educativo.
Definición de las variables de la escala de procrastinación académica de Busco, EPA, correspondiente a los 16 ítems que la componen. Esta escala evalúa conductas, pensamientos y emociones asociadas a la procrastinación en el contexto académico. La escala está estructurada en dos dimensiones principales: autorregulación académica y procrastinación académica. Dimensión 1. Autorregulación académica. Ítems que evalúan la capacidad de organizar, planificar y controlar el propio estudio. Dimensión 2. Procrastinación académica. Ítems que evalúan conductas de retraso, postergación y evaluación. Formulato de respuestas de la escala. Generalmente los ítems se responden con una escala libre de 5 puntos. Ejemplo: nunca, rara vez, algunas veces, frecuentemente y siempre. Tema 4. Marco teórico del proyecto de investigación. El término procrastinación proviene del latín pro, a favor, y cretino, del mañana, lo que evidencia su esencia: posponer actividades para realizarlas en un futuro. Steen 2007 la define como una conducta de postergación voluntaria y innecesaria de tareas previstas, aun cuando el individuo anticipa consecuencias negativas derivadas del retraso. Esta definición destaca 3 elementos clave: intencionalidad, el sujeto decide aplazar la actividad; evitable, no existen razones justificadas para posponer la tarea; perjuicio, la demora conlleva efectos adversos en el desempeño. En el ámbito académico, la procrastinación se refleja en conductas como retrasar la entrega de trabajos, estudiar a último momento, evitar actividades de lectura o aplazar la preparación para prácticas o exámenes clínicos. Ferrari et al. 1995 distingue entre procrastinación activa y procrastinación pasiva. La primera implica posponer tareas deliberadamente bajo la percepción de trabajar mejor bajo presión, mientras que la segunda se refiere a la postergación por dificultades emocionales, inseguridad o mala organización, siendo esta la más problemática. Bases teóricas de la procrastinación. La procrastinación ha sido explicada desde diversos enfoques. Teoría de la autorregulación. La autorregulación es la capacidad del individuo de gestionar su comportamiento para alcanzar metas, según Zimmerman 2000. Quienes presentaban baja autorregulación tienen dificultades para planificar, monitorear y evaluar sus tareas, lo que incrementa la posibilidad de procrastinar. Esta teoría sostiene que la procrastinación es una falla en la gestión de la conducta y del tiempo. 2. Teoría del enfoque avoidance. Pisil y Cisorios proponen que la procrastinación es un problema emocional más que de gestión del tiempo. Según esta perspectiva, los individuos optan por evitar tareas que generan emociones negativas como ansiedad, aburrimiento, frustración o miedo al fracaso. 3. Teoría de la motivación. Steele 2007 explica que la procrastinación está relacionada con la motivación diferida. Cuando la recompensa de la tarea se percibe lejana, los estudiantes tienden a postergar las actividades, especialmente si estas resultan complejas o demandantes. Factores asociados a la procrastinación académica. Factores personales. Autoeficacia. La percepción de capacidad influye en el inicio de tareas. Una baja autoeficacia común en estudiantes que enfrentan actividades clínicas desafiantes. Aumenta la procrastinación. Bandura 1997. Perfeccionismo. Algunos estudiantes posponen tareas por miedo a no cumplir con estándares altos. Rasgos de personalidad. La impulsividad y tendencia a la distracción están asociados a mayores niveles de procrastinación. Steele 2007. 2. Factores emocionales. La procrastinación se asocia con emociones como ansiedad académica, estrés crónico, baja tolerancia a la frustración. Cioris y Pisil 2013 sostienen que la procrastinación opera como una estrategia de regulación emocional inmediata, aunque incremente a largo plazo. Factores académicos. Entre los factores propios del entorno educativo de enfermería destacan sobrecarga académica, exposición temprana a escenarios hospitalarios complejos, demandas evaluativas en habilidades prácticas y teóricas, ambientes altamente competitivos y exigentes. Estas características generan un contexto que puede favorecer el aplazamiento como forma de evasión temporal. Consecuencias de la procrastinación académica. Consecuencias académicas: bajo desempeño en exámenes y prácticas, reprobación de materias o retraso en la trayectoria escolar, pobre desarrollo de habilidades clínicas esenciales. Consecuencias emocionales: culpa, frustración y baja autoestima, incremento del estrés y ansiedad, generando un círculo vicioso. Insatisfacción con el proceso de formación profesional.
Consecuencias profesionales. En enfermería, las repercusiones pueden extenderse al ámbito laboral. Entrenamiento clínico deficiente, menor seguridad de realizar procedimientos, desempeño inconsciente durante internados o prácticas profesionales. Tema 5. Selección de instrumentos. En el ámbito universitario, la procrastinación académica, PA, puede definirse como la acción de retrasar voluntaria e innecesariamente la realización de tareas al punto de experimentar malestar subjetivo. Clariana, Clavelas, Badia y Kotzen, 2011, Solomon y Rodblum, 1984, ya sea por falta de agrado hacia la tarea, por la dificultad percibida o el miedo a fallar, con consecuencias perjudiciales a mediano y largo plazo, aunque no existe una definición adaptada universalmente, si bien el componente de dilatación de actividades es relevante al punto de ser el más utilizado en este contexto. En este sentido, la escala de procrastinación académica, debido a su brevedad con 12 ítems y su estructura, parece ser una buena opción para su evaluación. La EPA, originalmente con 16 ítems. A continuación, explicaré brevemente cada ítem. Ítem 1. Planificación del estudio. Habilidad para anticipar actividades académicas, establecer un plan y distribuir el tiempo de manera estratégica. Grado en el que el estudiante organiza su trabajo con anticipación, responde si planifica o improvisa. Ítem 2. Establecimiento de metas académicas. Capacidad de fijar metas claras, específicas y alcanzables relacionadas con el desempeño escolar. Frecuencia con la que el estudiante define objetivos antes de comenzar sus actividades académicas. Ítem 3. Administración del tiempo. Control consciente del tiempo disponible para distribuir adecuadamente las tareas académicas, nivel en el que el estudiante organiza horarios, prioriza actividades y evita perder el tiempo. Ítem 4. Organización de las actividades. Estructura y orden en el manejo de materiales, tareas, recursos, fechas y procedimientos académicos. Grado en el que el estudiante mantiene orden en su trabajo escolar y utiliza métodos para organizarlo. Ítem 5. Seguimiento y monitoreo de tareas. Capacidad para supervisar el cumplimiento y avance de tareas iniciadas. Frecuencia con la que el estudiante revise el progreso de sus actividades hasta completarlas. Ítem 6. Priorización académica. Habilidad para identificar actividades urgentes e importantes, asignando los recursos adecuados. Grado en el que el estudiante elige tareas. ¿Qué tareas hacer primero según su relevancia académica? Ítem 7. Autodisciplina académica. Capacidad para mantener el esfuerzo, concentración y constancia a pesar de distracciones o dificultad. Frecuencia con la que el estudiante se mantiene trabajando, incluso cuando no quiere o le cuesta. Ítem 8. Control y evitación de distractores. Regulación de estímulos externos e internos que puedan interferir con el estudio. Nivel en el que el estudiante evita redes sociales, celular, conversaciones o actividades no académicas cuando estudia. Ítem 9. Retraso en el inicio de tareas. Tendencia a comenzar tarde actividades que se deben realizar oportunamente. Frecuencia con la que el estudiante inicie tarde trabajos, lecturas o actividades escolares. Ítem 10. Conducta habitual de posponer. Patrón repetitivo y sistemático de aplazar actividades escolares sin causa justificada. Nivel en el que el estudiante posterga tareas incluso teniendo tiempo para realizarlas. Ítem 11. Evitación de tareas difíciles. Tendencia a evadir actividades que requieren esfuerzo, concentración o habilidades complejas. Grado en que evita tareas percibidas como largas, complicadas o tediosas. Ítem 12. Distracción durante el estudio. Incapacidad para mantener la atención sostenida en las tareas académicas. Frecuencia con la que se distrae con actividades no académicas mientras estudia. Ítem 13. Procrastinación por falta de motivación. Postergación asociada a sentimientos de empatía, desinterés o aburrimiento. Grado en el que el estudiante pospone actividades cuando siente poca motivación para realizarlas. Ítem 14. Realización de tareas a última hora. Tendencia a completar actividades únicamente cuando el tiempo límite está a punto de vencer. Frecuencia con la que el estudiante trabaja apresuradamente justo antes de la fecha de entrega. Ítem 15. Acumulación de tareas pendientes. Acopio de actividades sin terminar debido a retrasos sucesivos o falta de seguimiento. Número y frecuencia de tareas que el estudiante deja sin concluir hasta juntar varias. Ítem 16. Incumplimiento de plazos académicos. Consecuencia de la procrastinación que se manifiesta en entregas tardías a no realizadas. Definición:
con frecuencia con la que el estudiante no cumple fechas límite o entrega de trabajos incompletos. Esta escala fue construida para ser utilizada con estudiantes universitarios y consideró a la PA como la tendencia a dejar de lado las tareas, trabajo, su contenido de español hablado en Perú y fue empleada en población escolar limeña. En ambos estudios, la PA es considerada como unidimensional, pero en una investigación realizada en universitarios de Lima se halló una estructura de 2 dimensiones, postergación de actividades y autorregulación académica, aunque con baja correlación entre sí y sin evidencias suficientes para plantear la existencia de un factor de segundo orden que justifique la sumatoria de las 2 puntuaciones. A continuación, se presenta una serie de enunciados sobre su forma de estudiar. Lea atentamente cada uno de ellos y responda. Ese, siempre, me ocurre siempre, casi siempre, me ocurre mucho, a veces, me ocurre alguna vez, casi nunca, me ocurre pocas veces o casi nunca, nunca, no me ocurre nunca. Y por último, gráficas de resultados. La gráfica número 1 refleja a los estudiantes de la especialidad de Administración y Educación en Enfermería. Manifiestan que el 92% casi siempre pospone la realización de sus tareas hasta el último minuto, lo cual evidencia una tendencia marcada hacia la procrastinación académica. Asimismo, el 6% indica que a veces retrasa el inicio o la entrega de sus actividades escolares, mientras que únicamente el 2% refiere que casi nunca presenta este comportamiento. El gráfico número 2 muestra los estudiantes de la especialidad de Administración y Educación en Enfermería reportaron sus hábitos de preparación previa a los exámenes. De acuerdo con los resultados obtenidos, el 60% de los participantes manifestó que casi nunca se prepara con anticipación, lo que evidencia una tendencia predominante hacia la falta de organización académica y la postergación de actividades de estudio. Por otra parte, el 20% indicó que solo en algunas ocasiones se prepara antes de las evaluaciones, reflejando una conducta inconstante respecto a la planificación del tiempo destinado al estudio. Asimismo, un 10% señaló que casi siempre se prepara por adelantado, lo que sugiere un nivel moderado de disciplina académica. Finalmente, el 10% restante afirmó que siempre estudia con anticipación, mostrando hábitos adecuados de responsabilidad y gestión del tiempo. Gráfica número 3. La gráfica número 3 refleja a los estudiantes de la especialidad de Administración y Educación en Enfermería. Manifestaron que, ante la asignación de lecturas académicas, el 60% refirió que casi siempre realiza dichas lecturas la noche previa a la clase o a la entrega correspondiente. Por otra parte, el 20% señaló que solo a veces lleva a cabo la lectura en este periodo, mientras que el restante 20% indicó que siempre recurre a esta práctica. Estos resultados evidencian que una proporción significativa del alumno tiende a posponer las actividades de lectura hasta el último momento, lo cual puede relacionarse con hábitos de estudio deficientes o con la presencia de conductas asociadas a la procrastinación académica. La gráfica número 4 refleja a los estudiantes de la especialidad en Administración y Educación. Señalan que sus hábitos de revisión de lecturas asignadas varían de manera significativa. En este sentido, el 50% de los encuestados manifiesta que casi siempre revisa las lecturas el mismo día en que se imparte la clase, lo cual sugiere que una parte importante del alumnado tiende a que el material de estudio de forma inmediata, posiblemente para reforzar los contenidos o las indicaciones docentes de forma oportuna. Por otro lado, el 30% de los estudiantes indica que solo a veces realiza la revisión de las lecturas el mismo día de la clase, lo que podría reflejar una práctica académica intermitente, influida por la carga de trabajo, la organización del tiempo o el nivel de interés en los temas abordados. Finalmente, el 20% restante declara que casi nunca revisa las lecturas el mismo día, evidenciando una menor adherencia a esta actividad académica, ya sea por limitaciones del tiempo, falta de hábitos de estudio, consolidados por prioridades personales y laborales. La gráfica número 5 muestra